Hola, Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿bien y Un vos? gusto. Muy bien, muy contenta. Bueno, me alegro, gracias por estar. Gracias a vos por la invitación. Te conocí a través del libro de Monique Wittig, ¿no? Sí, ahí va, qué loco eso. Y tiene que ver un Eh, poquito, me parece, con la charla también. un poco bastante. La verdad que fue un Mm. libro que, bueno, ya aprovechamos para contarles a las personas que nos están viendo. Estamos hablando del libro Guerrilleras de Monique Wittig, que fue un libro que me sorprendió. La verdad que yo no la conocía la autora y fue un libro que me voló la cabeza completamente. Y la verdad que en una edición bastante buena de esta editorial argentina, ECT, Gelke. ahí va, no sé cómo, nunca sé Sí. cómo Yo tampoco este, sé, creo. Creo ahí que va. se pronuncia así. ¿Cómo estás viviendo la pandemia? Y un poquito cansada ya. Yo te cuento que lo que creo después de 160, más de 160 días es que soy la misma persona pero encerrada en casa. O sea, no me alcanza el tiempo. Claro, Exactamente. O sea, me pregunto, ¿y cómo hacía antes que tenía que viajar? Y ahora el claro, tiempo no me alcanza. Bueno, como sí. que eso, tengo esa sensación, la de siempre, digamos. ¿Y por ahí cómo va? Y acá estamos, ya yo estoy trabajando todos los días, presencialmente, todas las horas. Los niños están yendo hace poco, ya retomaron Mm. clases. Los niños, yo trabajo en una escuela de primera infancia y están yendo todos los días. Hay otras escuelas, públicas sobre todo, no tienen esa suerte, van 3 días por semana, así Ah, que mira, no sabía que ya se había abierto en Uruguay. sí, está bastante tranquilo. No sé si eso es algo bueno o malo, porque yo siento que en cualquier momento explota todo de nuevo. Mm. Bueno, En fin, estaría bueno hacer un paralelismo, porque de los niños mucho no se ha hablado durante la pandemia. Digo, los medios de comunicación y de desinformación también. Le han dado mucho hincapié, al menos en Argentina, a las personas mayores, de un modo bastante negativo, a mi parecer. Y de los niños no se ha hablado, con lo que difícil que es para un niño tener la representación de un virus, ¿no? Uno dice un bichito, pero el nene, ¿qué bichito dice? claro, acá tampoco se ha hablado mucho, lo único que se habla es, bueno, de cuándo vuelven a clase, de cuándo se aumentan las horas, de cuándo, pero no mucho más. Sí. Bueno, claro, vamos a entrar al tema. Voy a presentarte primero. Antes de presentarte, quiero decir que este vivo va a quedar grabado y va a estar subido a la página de YouTube de la lógica del encuentro para el que quiera retomar o entero, puede verlo después. Y que todos los jueves, el jueves que viene, que va a estar muy bueno, no puedo adelantar bien de qué es, pero también puede. Ahora sí, Carolina Iglesias, compartimos. Compartimos apellidos, somos tocayos. Fundadora de CENES, que ahora nos vas a contar un poquito, licenciada en psicología y profesora de enseñanza media en psicología. Yo no tenía idea que eso existía, lo de profesora de enseñanza media en psicología. ¿Te da clases de... Enseñanza media y superior. Es Ah, una mirá. carrera que se hace después de la licenciatura. Ah, mirá. Qué Mm. interesante. Especialista en educación sexual integral, doctorado en psicología, psicoanalista y clínica de adultos. Claro, este es el quinto vivo que hacemos de... Se Así que, corta un poquito, Nico. ¿se De esto corta? tiene que ver el vivo, de la ESI y las personas mayores. Ahí va, de la ESI y las personas mayores. Te cuento que este es el quinto vivo que hacemos de educación sexual integral.
pero Ah, es qué el bueno. primero, es el primero que hacemos sobre educación sexual integral y personas mayores. Qué bien. Bueno, me alegra un montón. Es uno de los primeros. No suele Sí, pasar. sí. Bueno, qué Caro, bueno, me alegra. ¿Qué es? qué es CENES? CENES es un proyecto que armamos con una amiga en el 2018. Yo hace 13 años que trabajo con personas mayores y ella tenía muchas ganas de que empecemos a hacer redes en el ciberespacio. Y bueno, abrimos un Instagram para empezar, que se llama CENES Personas Mayores, CENES Proyectar tu Vejez. La idea es cambiar el modo de percibir el futuro, con la idea, bueno, de empezar a hacer campañas antiviejistas. Este es un neologismo, ¿no? Porque no basta con no ser viejista en la vida, hay que ser antiviejista, hay que militar el antiviejismo. Porque vamos a ser, si llegamos, ¿no?, a ser los viejos que pensamos. Uno, si ve o piensa la vejez de determinada manera, probablemente ese papel lo cumpla cuando llegue a ser viejo, ¿no? Como un autocastigo, si se quiere. Si yo creo que la vejez es algo malo, lo voy a encarnar probablemente cuando llegue a mayor. Y te voy a dar un dato. Se calcula que en el transcurso de este medio siglo que viene, hasta el 2050, la población mundial va a pasar de 605 millones de personas mayores a 2.000 millones de personas mayores. Personas mayores decimos que es a partir de los 60 años y hay gente que está viviendo 95, o sea que la vejez puede ser la parte más larga de nuestras vidas, ¿no? Claro. Ah, claro, tenés razón. Qué O loco. sea, si uno piensa en la proyección de 60 a 95 son 35 años y la niñez son 10, 11, ¿no? Es como mucha diferencia. Sí. Y aún así no le damos tanta importancia, ¿no? No, no. Yo creo que va a ser como una ola, que de repente nos vamos a encontrar viejos, porque no es muy habitual que uno se imagine viejo. No es muy habitual. Y si querés vamos al tema. Cuando yo hablo de ESI, personas mayores, en Argentina hay la Ley de Educación Sexual Integral, es del año 2006. Y la Convención Iberoamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores en Argentina es ley desde el año 2017. Cuando hablamos de leyes, en realidad lo que hay que hacer énfasis es que tenemos que empezar a hablar de las personas mayores como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado o caridad. Entonces, la introducción a la ley es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Ley de Educación Sexual Integral del año 2006 también es coetánea con la Ley de Educación Secundaria Obligatoria. En nuestro país, la educación secundaria es obligatoria desde el año 2006, hace muy poquito. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchísimas personas mayores que habitan con nosotros que no accedieron a una educación formal. Hay muchas personas mayores contemporáneas que son analfabetas. Eso es algo que nos cuesta muchas veces representar, ¿no? Esto también tiene que ver con empezar a hablar de las vejeces. Un término interseccional. No hay que hablar más de la vejez porque no es una sola. Uno, al tener muchos años, es la etapa más heterogénea de la vida. Con tanta trayectoria, la gente que llega o tiene la suerte de llegar, tiene un bagaje vital muy importante, que no suele quizás ser igual en otras etapas de la vida. Cuando entonces yo digo educación sexual integral y personas mayores, me refiero con esta I a intentar establecer puentes entre estas dos leyes, porque la ESI es una ley viejista. ¿Qué dice la ESI? La educación sexual integral es una ley nacional obligatoria en todo el territorio argentino.
Ahora, ¿qué pasa? Es obligatoria en todos los establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario. Acá tenemos dos cuestiones. Primero, que los profesionales no acceden a este tipo de educación. Segundo, que las personas mayores, si no acceden a alguno de estos niveles educativos, no van a tener educación sexual integral. Entonces la idea y lo que yo hago en los talleres es implementar esta ley en las personas mayores. La ley de educación sexual integral habla de la integralidad y la integralidad tiene que ver con la transversalidad. Esto quiere decir que la educación sexual, que toda educación es sexual, primero, porque uno educa sexualmente con lo que dice y con lo que no dice, ¿no? El currículum oculto. Y por otro lado, no sé dónde estaba, Nico. Me fui, me emocioné. Y por otro lado, todos los materiales que el Ministerio de Educación ofrece no tiene imágenes de personas mayores, no hay imágenes de gente con arruga, no hay imágenes que hablen sobre la menopausia o sobre los órganos cuando envejecen. Cómo no hay cuerpos gordos, no hay cuerpos con distintas discapacidades, ¿no? Es el viejismo es una de estas cuestiones que también entran. Entonces la idea es poner en cuestión la ley de educación con lo que informa, con lo que no informa y con lo que no informa también, con los gestos, con las miradas. Y es muy interesante poder trabajar la sexualidad de persona mayor, de viejo, por así decirlo. Es un tema que tengo que tratar. Acá hay Moni Navarro. Ay, Mónica Navarro es una referente en el campo de la gerontología. Hay un libro que se llama La gerontología será feminista, que es un libro necesario y urgente. Es revelador. Realmente el trabajo que han hecho con Paula Danel en la compilación es como la Biblia, diría yo. Del campo de la gerontología crítica, ¿no? Claro. Acá venimos a derribar mitos y a derribar también estereotipos y cuestiones científicas que encapsulan a la vejez en una sola. Acá te preguntan y aprovecho para ir un poco más hacia atrás y empezar como a aclarar, porque una de las cosas que hablábamos, claro, porque yo, el tema que creo que es muy interesante para mí hablar, toda esta terminología, ¿no? Al principio te decía, bueno, sí, la edad, vos viste, no se dice. Español es un neologismo que en realidad de lo que habla es de todos los prejuicios, estereotipos, cuestiones que tienen que ver que uno en el imaginario le otorga o le adjudica a las personas mayores por el simple hecho de tener mucha edad. Esto que vos dijiste, fundamentalmente el hecho de cómo llamarnos. Antes, o bueno, si quieren ver en los primeros posteos de CENES hablábamos de adultos mayores. Claro. Según la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores,
se dice que la mejor manera es hablar de personas mayores para incluir a todos los géneros. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay que aclarar que somos personas, las personas mayores? Porque son sujetos de derecho. Ah, pero hay que aclarar que somos personas todavía. Yo creo que es un mundo tan nuevo e inhóspito que no tenemos un término como niñez. No hay cosas que uno puede decir, bueno, esto es niñez. No, viejo hay un montón de cosas viejas. A mí me gusta llamarme vieja, me gusta más que personas mayores. Pero no hay un término específico. Lo que te iba a decir, Nico, que esta pregunta que vos te haces acerca del nombre, tercera edad, cuarta edad, la ESI propone puertas de entrada a la educación sexual integral. Y la primer puerta de entrada es el trabajo con nosotros mismos, que es la puerta de entrada que me parece que es fundamental para trabajar con las personas mayores. ¿Por qué crees que te cuesta, Nico, pensarte viejo o vieje? Capaz que porque vivo, todavía tengo en mí, vivo no voy a ser responsable del sistema, voy a serme responsable a mí mismo. Todavía tengo incorporado en mi pienso, sentir y cuerpo esta imagen neoliberal del adulto activo todo el tiempo, ¿no? ¿Y crees que eso podría llegar a no pasar si llegas a viejo? Eso es interesante porque también lo hablábamos un poco, porque ¿por qué llamamos pasivos a las personas? Ah. Bueno, hay una teoría que ya no se usa más, que es la teoría del desapego. Esta teoría, lo que decía, prestemos atención, es que cuando uno se va poniendo viejo, se va desapegando de las cuestiones que más quería en la vida, como un camino hacia la muerte, digamos. Entonces, la teoría del desapego es irse volviendo más introvertido, ¿no? Yo voy dejando las cuestiones que a mí me gustaban. Y esto claramente no es así. Yo les voy a contar que lo que a mí más me sorprendió, o tengo una escena muy vívida, que es cuando entré a mi primer clase de sexualidad y personas mayores. Era un aula gigante donde había una filmina muy grande con dos personas mayores viejas, desnudas, abrazadas. Me causó mucha impresión. Nunca lo había visto, no son imágenes que circulen. La comunicación en esto es muy importante. Y recuerdo que el docente, que fue Ricardo Yacú, lo primero que dijo es, me fue denotando que es así. Si a mí me gusta hacer deporte, probablemente si llego a los 80 no me va a dejar de gustar hacer deporte. Esto tiene que ver con los mitos que hay alrededor de las personas mayores, que así, con estos mitos, miramos también a las personas mayores, ¿no? Es muy común, por ejemplo, cuando hice la especialización en ESI, una chica dijo, discúlpame, pero mis papás ya son grandes, como diciendo, mis papás no tienen sexo. Claro. ¿No? Y una profesional, ¿no? Hablamos de una profesional de la salud. Otro ejemplo te voy a contar. En un taller que di para psicólogos sobre personas mayores, haciendo un ejercicio de representación, una colega dibuja, a partir de una consigna sobre personas mayores, un ataúd. Fuerte. Fuerte. Pero estas representaciones circulan y son muy habituales en la actualidad, ¿no? Podemos prender la televisión, las publicidades. Yo creo que la pandemia visibilizó mucho el tema de la manipulación de los conceptos y de las categorías hacia las personas de edad. En Argentina, por ejemplo, se les prohibió salir en un primer momento en Capital Federal. Acá fue un tema también. Yo me acuerdo perfecto que escuchar en la radio una entrevista a una persona, no me acuerdo quién ahora, pero él decía
siendo Uruguay un país de viejos, siempre se dice que Uruguay es un país de viejos. De viejos, así se dice, ¿no? Eh, siendo Uruguay un país de viejos, ¿por qué se ha visto eh, no como sujetos de derechos, sino como que había que encerrarlos y bueno, adentro, ¿no? No había ningún tipo de propuesta. También pasó mucho con los hogares, se llaman los hogares de ancianos, ahí no es otro término, anciano. Ay, ¿estás ahí? Sí. Bien. ¿Estás? Que fueron súper descuidados finalmente, porque se cerraron, se bloquearon y no dejaban ver a nadie. Claro. ¿No? Es como esto Sí. llegan a una edad y bueno, tienen que quedar cerrados y no van a hacer nada y no les va a afectar al final, porque no se piensa, ¿no? No. Y también yo trabajo en un servicio de guardia. Por lo general, cuando alguna persona me dice que está muy preocupada por la cuarentena, yo lo primero que le digo es, ¿cuántos años tiene? Me dicen 70, 80, 75. Digo, bueno, cuénteme, en 75 años, ¿no vivió nunca nada peor que esto? Y eso, ¿sabés cómo relaja? Hay algo que no se tiene en cuenta, que es fundamental y capital, es la experiencia de la gente grande. Mala o buena, estuvo mucho tiempo ya en este mundo. Ha pasado dictaduras, ha pasado cuestiones que no son sencillas y que muchos de nosotros los más jóvenes no hemos pasado, ¿no? Entonces, ¿existe la creencia de que las personas mayores no tienen relaciones sexuales? Sí, sí, claro, claro que existe. Y es un Existe, mito. existe. ¿Eh? Es un mito. Es un mito, es uno de los tantos mitos, que las personas mayores no tienen sexo o que ya no tienen erotismo. La genitalidad también es una cuestión. Fundamentalmente la primera puerta de entrada a la ESI tiene que ver con la genitalidad, porque lo que nos tenemos que entender, y esto sí es una cuestión social, todo es una cuestión social, es que nuestro lugar, nuestra forma de ser, nuestro quehacer en la vida cotidiana tiene que ver con una asignación de género. Nosotros vivimos en un mundo patriarcal, ¿no? Donde el machismo impera, pero fundamentalmente la diferencia de nuestra genitalidad es lo que marca una posterior función. Entonces es muy importante que las mujeres fundamentalmente entiendan que muchas cosas, yo hablo siempre de mujeres mayores, ¿no? Que les suceden, tienen que ver con un contexto, el contexto en el que les tocó nacer y vivir. Esto que yo te cuento, hay muchas mujeres que no han accedido al secundario. Entonces cuando en los grupos de personas mayores empezás a hablar de esto, entre ellas mismas se escuchan. No, en casa el secundario iban los varones porque a mí mi papá me dijo que me tenía que casar y tener hijos. Esto lo que provoca es vergüenza. La vergüenza hace que muchas personas mayores no pregunten, no comenten. Creo que vencer esta gran pared es el primer paso para empezar a hablar de todas estas otras cuestiones. Hay muchísimas mujeres mayores, yo trabajo en talleres de zona sur de Capital, que han tenido un solo marido, muchas empezaron a tener vida social de viudas, por ejemplo. Cuestionarse todos estos temas también a cierta edad puede ser complicado, pero yo no subestimo, para nada. Cuando hablamos de masturbación, por ejemplo, no te puedo explicar. El rol de abuelidad, ese es un mito impresionante. Los medios masivos de desinformación, el abuelo se curó ¿abuelo de quién? Sorry.
A mí no, yo no quiero que me llamen abuela. Aparte, ¿cuántas mujeres el día de hoy están decidiendo no ser madres? Imagínate, no sos madre, llegás a vieja y te llaman abuela. No. Y los medios en esto hacen estragos. Abuelita. El otro día leí la tatarabuela. Digo, ya, esto me superó. Pero el rol de abuelidad también es una carga simbólica muy importante, porque los roles de los cuidados en las mujeres son roles que demandan tiempo, son roles invisibilizados, son tareas en el nombre del amor. Entonces, ahí hay preguntas. Bueno, hay algo que pasa, para terminar la idea, que el trabajo de las abuelas yo creo que es el más invisibilizado de la actualidad. Se habla del trabajo de nosotras las madres, pero de las abuelas no. Hay una actividad que yo hago que hay que terminar frases. Hay una que dice, tengo que cuidar a mis nietos y no tengo ganas. No te puedo explicar, Nico, el revuelo que causa, porque se ponen a hablar. Sí, mi hija me tiene podrida. Es poder verbalizar estas cosas y decir, bueno, no tengo que sentir culpa porque a veces no me banco a mis nietos. ¿No? La culpa y la vergüenza son puertas de entrada a la ESI. Tienen que ver con nuestra sexualidad, tienen que ver con el modo de tratar nuestro cuerpo, de posicionarnos en el mundo, de tomar decisiones. Si yo uso tiempo para cuidar a otros, no voy a tener tiempo o tanto tiempo para disfrutar de mí misma, por ejemplo, ¿no? Esto es un derecho y que muchas mujeres mayores, fundamentalmente, no se cuestionan o creen que no los tienen o no les corresponde. Veamos si querés, Nico, ahora. Está disponible, dice acá. Ahí está, exacto. Como esto del rol de la abuela que siempre tierno, siempre, ¿no? Como adorar. Claro. Tengo el ejemplo de una amiga que la mamá cuidaba 5 nietos, todos chiquitos de 5 años para abajo. Cuando yo la vi, tiene un kinder en la casa. Me dice, no, pero ¿y cuánto le pagan? 3 hijos. ¿Cómo le vamos a pagar? Me dice, mínimo, los está cuidando 8 horas por día. Entonces le pregunto después, ¿y tu mamá qué hizo antes? Y la madre de esta amiga había hecho la carrera de bailarina en el Colón. Y dejó todo para casarse. Entonces yo, hablando con mi amiga, ¿no?, de estas cuestiones, ella se empezó a preguntar, y entre las dos nos empezamos a preguntar, ¿no? Tanto sacrificio, haber hecho el secundario aparte en esa época, salir del secundario y meterse en el teatro, que no es para cualquiera, tan exigente, y después dejar todo por una construcción social, ¿no? En esa época había que casarse y tener hijos. El divorcio, cuando yo era chica, estaba mal visto. ¿No es cierto? Entonces, hay cosas que han cambiado, quizás para bien, otras no tanto, pero bueno, el rol de la abuela es un rol que hay que empezar a derribar, como sea. ¿Sabés qué me pasa? Que, bueno, hemos tenido muchos vivos hablando de educación sexual integral, hablamos educación de género, hablamos un montón de cosas, siempre comentarios, bueno, ¿qué hacer con el pensamiento conservador? No, y la respuesta muchas veces queda en como, bueno, hay una generación que ya no se puede cambiar, y no se pueden tratar estos temas. Es como que nadie sabe, y nadie dice, no, bueno, a ver, habla de temas de género, de género, de género, ¿no? Como pues, para todos. Piensa. Se escucha un poco mal, Nico, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho re bien. Bueno, recién se escuchó un poco cortado, creo que entendí. No, claro que no hay que subestimar. Eso tiene que ver con otro mito, que es que los adultos mayores no aprenden. O que uno rigidiza su carácter. Está bien, los gustos no tienen por qué cambiar con la edad, pero la pasión por el conocimiento tampoco. ¿No es cierto? El acceso a la filosofía, que tiene que ver con estas cuestiones, puede ser a cualquier edad. Hay muchas adultas mayores que, como te conté, han accedido a la universidad, por ejemplo, después de viudas o cuando ya los hijos se fueron de la casa.
¿cuántos prejuicios se ponen en esas mujeres que deciden tener vida propia y no cuidar a los nietos? ¿No? Es la misma culpa que sienten las madres cuando no soportan a sus hijos. ¿No es cierto? A veces pasa. Acá dice que se me escucha mal. Pero bueno, cualquier cosa, si me voy, ¿Ahí? si me corto, bueno, me avisás. Creo que mi internet está andando un poco mal hoy. Te voy a hacer una pregunta. Esta pregunta que está acá, que hace Celeste, y la voy a unir con otras preguntas porque antes del vivo hicimos, como dejamos nuestro cuadradito de preguntas, y alguien preguntaba, creo que era Lula, pero le agradezco primero. Alguien preguntaba, ¿es cierto que la libido baja o desaparece? Y otra persona preguntaba, ¿qué pasa con las relaciones sexuales y todas las nanas de su cuerpo? Nanas era la palabra que se usaba. Y ahora esta persona pregunta, Celeste, que me parece una re buena pregunta, ¿qué ocurre en los centros de larga estadía en relación a las relaciones? Un combo de preguntas, de reinteresante. Es todo un tema este de los centros de larga estadía. Hay cuestiones como innovadoras, pero por ejemplo hay lugares en Argentina, deberíamos decirle residencia para adultos mayores, psiquiátricas o no psiquiátricas, pero muchas veces se separan a las mujeres de los hombres. A mí me gustaría saber qué haría un trans en una residencia, por ejemplo, ¿no? Hay parejas que están en el mismo hogar y no pueden estar en la misma habitación. Claro que esto tiene que ver con los prejuicios que hay acerca de los cuerpos envejecidos. Si la libido envejece con la edad, yo creo que a la gente que es muy sexual, sigue siendo muy sexual. Eso tiene que ver con cada uno, no podemos dar una generalidad. Hay muchas mujeres que empiezan a vivir su sexualidad después de los 50, que te cuentan que han vivido en una represión total, que no han gozado de su cuerpo y a los 50 dijeron se acabó. Se empezaron a descubrir, se miraron sus genitales con un espejo. Para las mujeres no es algo tan sencillo, pero a veces pasa. Le preguntás, yo a las mujeres grandes les pregunto, ¿y se miraron con un espejo la vulva? A veces te miran, ¿viste? Pero yo hablo despojadamente. Me parece que eso es algo... Hay una escena de una película, les voy a contar, de Sonia Braga, que se llama Aquarius. Sonia Braga es una mujer vieja en la película que vive sola, que se la ve que ama vivir sola, ama la música, ama nadar, y quieren vender, una constructora quiere comprar todo un edificio, y ella es la única que no vende su departamento. La constructora le empieza a hacer la vida imposible. Una de esas cuestiones es que le hace una fiesta en el departamento de arriba. Sonia Braga va y espía y ve que es una orgía. ¿Y saben lo que hace? Se vuelve a su casa, agarra el teléfono y se llama un taxi boy. Esa escena, yo la cuento, y las viejas dicen, yo quiero eso. Muchas te dicen, no, pareja otra vez, ¿para qué? No le quiero hacer ni de comer ni de lavarle la ropa a nadie. Hablar de estas cuestiones a veces desde el humor es trabajar sobre uno mismo. Y trabajar sobre uno mismo es trabajar la ESI. Pero esto de que Sonia Braga se llame un taxi boy, yo un poco más me levanto del cine y aplaudo, digo, porque rompe un estereotipo. No llamó a la policía. No es la vieja típica de los dibujitos, ¿no? Arrugada, de mal humor, sola y llena de gatos. ¿Qué representaciones animadas tenemos de viejos, viejes copados, con onda? Mr. Magoo, por ahí arriba lo tengo. Claro. Acá Mónica Navarro dice, amo a esta mujer, ¿cómo se llama? Nosotros te amamos a vos, Mónica, a mí me encanta tu música, así que es genial. Se llama Carolina Iglesias y la podés seguir en cenes.personaje. Moni. Sacarle pregunta que no sé, ay, perdón, lo que quería leer es que dice, cada vez que hablo de mi menopausia me responden no, y digo, no, ¿qué? No, ¿qué? Todavía... Bueno. Ahí está, ahora sí, perdón, pensé que se veía perfecto. Lo de la menopausia es todo un tema. Yo la llamo pluspausia.
basta de nombres, porque si nos fijamos, esto es muy interesante, los órganos de los cuerpos de mujeres con vulva, hablo de vulva, clítoris, ovarios, útero viene de Grecia, pero son todos nombres, apellidos de hombres. Nuestros cuerpos, los de las mujeres, o sea, la ciencia, la medicina moderna, viene de la mano del capitalismo. Digo, la construcción de los cuerpos tiene que ver con pujas de poder. Y que a las personas con vulva se le adjudique determinadas funciones sociales. Bueno, son mujer, el rosa, la vida en familia, seguimos comprando el lavarropa, la palita y el bebote. Esto se sigue reproduciendo. Y Nico, te voy a contar algo. Dale. El 4% de la población mundial nace con dos genitales, lo que se llama hermafrodita. Se dice que el clítoris, cuando pasa los 3 centímetros, es un pene, y cuando no los pasa, es el clítoris. Eso también se puede cortar. Lo que va a pasar después con la persona no se sabe. El 4% de la población mundial es un montón de gente. Y seguimos hablando de hombres y mujeres. Digo, para que se entienda lo siniestro de la construcción de las corporalidades. Esto es algo que tenemos que derribar. Categorías que hacen a las formas de sentir el cuerpo, de vivir la vida, nada más y nada menos. Trabajar la ESI, como dice Judith Butler, lo que puede provocar es hacer la vida más vivible. Claro. ¿Qué pasa si empezamos a hablar de la pluspausia? Que se llame menopausia no es casual. Digo, la mujer deja de reproducir y lo que sucede, y esto es terrible porque yo todavía a esa etapa no llegué, hay mujeres que te dicen, te dejan de mirar. Cuando llegas a determinada edad, te llenas de... La gente te deja de mirar, de mirar. Y bueno, hay teóricas que hablan de estas cuestiones como también una cuestión de poder, ¿no? Que la juventud... Yo te digo la verdad, si a mí me decide volver a los 20, yo te digo ni loca. A mí el tiempo me está dando la posibilidad de, bueno, de estar más cómoda conmigo misma. No sé si te pasa. Sí. No sé, yo qué sé. Puede ser. A mí me encanta el momento en el que estoy ahora. Está bien. Sí. Y mañana será lo que tenga que ser. Será lo que tenga que ser. Ustedes igual, bueno, son hombres, digo, hay teorías, pero el hombre con cana no es lo mismo que una mujer con cana. Y esto habla de la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo, por eso hay que hablar de vejeces, una mujer vieja, negra y pobre, que una mujer blanca con dinero. Me explico, ¿no? No podemos estereotipar la vejez de una sola manera. Hay que hablar de vejeces, así como hablamos de demencias, hay que hablar en plural, somos heterogéneos, diversos. La menopausia, la pluspausia, creo que es un plus, es eso. Las mujeres cerramos la fábrica y podemos abrir el parque de diversiones. Esta no es una frase mía, pero es genial. Claro. Sí. Es genial. No es menor lo que estás diciendo. Creo que la interseccionalidad es muy importante en todos los ámbitos, ¿no? Y tratar esto de personas mayores, género, en clave de interseccionalidad es fundamental porque nos deja ver elementos de igualdad, de clase, de desigualdad de raza, que no es lo mismo, y vos lo decías, llegar a la vejez o, bueno, sea, de una forma o de otra. Claro, mirá Sonia Braga, se pagó un taxi boy, digo, claro. No tenía acceso, vivía en Recife, enfrente a la playa, sola. Digo, tenemos que pensar en nuestras vejeces, porque
yo pienso en la jubilación, por ejemplo. Si vamos a ser tantos, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo vamos a vivir? Digo, si vamos a vivir más, que sea mejor. Pero es muy importante pensarnos viejos desde jóvenes. Mm. Vos que sos docente de niños, yo a veces lo hago con mi hijo, algunos amigos de él, les pido que dibujen gente mayor. La verdad es que me sorprende gratamente. Dibujan gente con músculos, a veces me dibujan una persona de 40, o sea que yo ya soy re vieja. Claro. Pero digo, las representaciones de los chicos que todavía no están tan viciadas de la desinformación social, puede ser maravillosa. Digo que una puerta posible de entrada a la educación sexual integral, para mí, puede ser hablar de las vejeces en las aulas de los niños. Poder pensarse como persona vieja, como alejado de uno, también es pensarse uno mismo, ¿no? Y esto crea intergeneracionalidad. Yo tengo amigas, por ejemplo, de 70 años, que creo que si no estaría metida en esta temática sería... Yo a los 20 no me imaginaba amiga de una mujer de 70. No. Y la verdad, la edad es solo un número, es algo que... Tengo amigas de 24 también. Es algo que hace mal, porque categorizar de esta manera nos llena de prejuicios lamentablemente negativos, ¿no? Sí. Yo no tengo amigos, creo, de esa edad. Ah, bueno. Pero He aprendido mucho. no, claro, no sé, estaba como pensando en mi vida, pero no me cierra nada. Digo, yo hablo con todo. Así que, claro, no nos queda tanto tiempo, nos quedan 10, 15, por ahí, pero sí me Ah, gustaría volando vas. que pasa. Me gustaría que me cuentes cómo empezás a abordar, decir, bueno, voy a trabajar la ESI, ¿cómo Mira, ¿cómo abordo? Primeramente, esta es la convención de las que le hablé, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en lectura fácil. Tengo varios tomos. Bueno, ¿Lo tenés en digital? primeramente, la gente tiene que entender que tiene derecho. Digo, esto de que no hayan accedido a la educación secundaria como una cuestión puramente social, para muchas mujeres es un hallazgo. Y ver que muchas están en la misma situación. Esto habla de mucho de los derechos, derecho a la educación, derecho a la intimidad. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho a la intimidad les voy a mostrar esto. Miren esta foto. Por suerte tenemos una ley, pero las fotografías hay que cambiarlas, estas imágenes. Digo, porque siempre mostramos parejas, ¿no? Hombre, mujer, blancos, de pelo blanco, contentos. Cero diversidad. Ahí eso también, digo, que es un trabajo que hacemos en CENES, ¿no? Militando el ciberespacio, el antiviejismo. Intento mostrar lo que no se muestra y se armó una comunidad de aprendizajes, porque muchas de las cosas que yo posteo, la gente me la manda. A veces la gente agarra capturas de pantalla de los noticieros cuando ponen abuelo, abuela. Bueno, fundamentalmente entonces, como te contaba, explicando que la ESI es una ley que necesita más trabajo, pero que es viejista, y nosotros vamos a aportar a eso. Trabajo mucho con el tema de dibujos, si es un grupo al que le gusta leer o hay gente que le gusta leer o escribir, armamos historias. Por ejemplo, dejamos alguna historia inconclusa de dos viejos que se encuentran y se enamoran y queda un final abierto. Y ahí te enterás de cada cosa. Hay grupos que dicen, bueno, se fueron a un hotel de alojamiento y ahí, bueno, decís, acá está, ¿estos prejuicios de dónde vienen? Capaz tenga que ver un poco con que uno no se imagina a los propios padres, ¿no? Teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, o masturbándose. Bueno, acá están mis padres viendo.
conectados. Hola, ¿qué tal? Bueno, pero Sí, bueno, es un tema apasionante. Te digo, sí, desde ese momento mágico donde me dijeron los gustos no cambian con la edad, se me abrió como un mundo, ¿no? Y la sexualidad es algo que siempre me interesó. Y pensarla en una etapa de la vida donde todavía no llegué es más apasionante todavía, porque yo tenía todos los prejuicios, Nico, como te comenté. Es trabajo cotidiano y desarmar y duelar, porque cuando uno se encuentra con que la imagen o lo que piensa es algo completamente errado, tiene que duelar. Uno pasa por cierto sufrimiento, si se quiere. El mundo no era como me lo contaron, era un sí. invento y bueno, estas cosas. Bueno, creo que tengo mucho que trabajar. Lo voy a llevar a terapia. Este, y ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le darías a otras personas que estén empezando como este desafío? Bueno, esto que dijiste es importante, el trabajo con uno mismo. Si uno no tiene trabajada cierta cuestión de su propia sexualidad, de su propio posicionamiento, es muy difícil poder transmitir algo de esto. No se trata la educación sexual integral de que yo enseño y el otro aprende. Por supuesto que la lógica de enseñanza-aprendizaje acá se rompe. Lo ideal es trabajar en comunidad de aprendizaje, aprender todos de todos, porque lo que hay que respetar es la diversidad, la pluralidad, las diferentes posiciones. Conocer es fundamental para decidir, para disfrutar y para experimentar. Es trabajar información que tenemos para cuestionarla, para pensarnos. Esto de la vergüenza es algo que yo tuve que trabajar, ¿no? A mí me han dado una película en la primaria, cuando nos dieron una toallita higiénica, nos hicieron que la escondamos para que no la vean los varones. Digo, algo que tiene que ver con nuestro propio cuerpo. Esos atravesamientos que nos hacen marca, son marcas que tenemos que trabajar para poder experimentar, probar cosas nuevas. Y respecto a la sexualidad es muy importante fundamentalmente que los médicos, los profesionales entendamos que el HIV ha crecido mucho en las personas mayores y se cree que por no reproducirse uno deja de usar preservativo. Claro. Y muchos médicos, por ejemplo, no piden estudios de HIV porque creen que ya no tienen sexo o no tienen relaciones sexuales. Es algo que quizás no se pregunta. Cuando una mujer va con cierta molestia o se queda vaginal, algo como, o vergüenza, ¿no? Que el médico pueda decir, bueno, mire, para tener relaciones puedo usar esto, diviértase, pásela bien, use preservativo. Yo llevo preservativos. Hay viejas que nunca agarraron quizá un preservativo. Se los doy. Ay, está chiquita. Abre el preservativo. Claro. Obvio que hay una relación de confianza previa. No es que yo llego a un taller y hablo de educación sexual. No. Hay un trabajo previo, hablamos de otras cosas, nos conocemos, nos divertimos. Es muy grato. Che, Caro, mil gracias. ¿Cuáles son las redes o dónde pueden encontrar más sobre Cenes? Yo trabajo mucho con el Instagram, que es el que me gusta, Cenes Personas Mayores. Yo los espero por ahí. Hay un Facebook, pero la verdad es que no lo uso mucho. Para compartir información, hay un sorteo para el 21 de septiembre de una pedalera de Silfab que está buenísima. Métanse porque es una oportunidad para el tiempo. Bueno, Te chicos, fuiste. hola. Ahí, ahora sí. A ver, Bueno, estás esto, media congelada, pero bueno. qué buen placer. Me encantó que la charla, hablé demasiado, que no Che, me iba a alcanzar el tiempo. no sé si vos me escuchás a mí. Estás como cortada. Sí,
que tiene el mismo nombre que una profesional de la gerontología que es una maestra. Bueno, Nico, ¿me ves? Ahí, más o menos. Pongo Escuchá, los datos. voy a Pero... contarles a todos que este vivo va a quedar. Alguien preguntaba hoy si va a quedar grabado. Si va a quedar grabado en la página de YouTube que se llama La Lógica del Encuentro. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones que hicimos anteriormente. Este es el quinto que hacemos de educación integral, pero tenemos de otros temas también. Así que eso, vayan a La Lógica del Encuentro. Te agradezco, Caro, no sé si me sigues escuchando. La verdad que te veo, casi ni te veo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Dale, un Chao, abrazo. Nico. Estamos en Chao. contacto.